Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Introducción. El poder de la mente. El hombre que se abrió camino con base en pensamientos. La verdad es que los pensamientos son cosas, y son cosas muy poderosas cuando se mezclan con propósitos definidos, con persistencia y con un deseo ardiente de convertirlos en riqueza o en objetos materiales. Edwin Barnes descubrió en qué medida es cierto que en realidad la gente piensa y se hace rica. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino fue apareciendo poco a poco y empezó con el deseo ardiente de llegar a ser socio del gran Thomas Alva Edison. Una de las características principales del deseo de Burns fue que era definido. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con cuidado la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los 13 pasos que conducen a la riqueza. Cuando ese deseo o impulso del pensamiento apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en una posición en la que pudiera actuar conforme a ese deseo. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía al señor Edison y no tenía suficiente dinero para pagar el pasaje en tren hasta Orange, Nueva Jersey, donde se encontraban los laboratorios del señor Edison. Esas dificultades habrían sido suficientes para desanimar a la mayoría de la gente en el intento de realizar ese deseo. Pero no era un deseo ordinario. Barnes estaba tan decidido a decidió viajar entre los vagones de un tren, en lugar de sufrir una derrota. En otras palabras, llegó a Orange en un tren de carga. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había llegado a hacer negocios con el inventor. Años más tarde, al hablar de su primer encuentro con Barnes, Edison comentó: estaba de pie frente a mí con la apariencia de un vagabundo común y corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que transmitía la idea de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido, después de años de experiencia, que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, entonces tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta alcanzar el éxito. Lo que pasó después demostró que no cometió un error. Lo que Barnes le dijo al señor Edison en ese momento fue menos importante que lo que estaba pensando. El propio Edison lo dijo. No pudo haber sido el aspecto del joven lo que logró que comenzara a trabajar en la oficina de Edison, ya que eso definitivamente estaba en su contra. Lo importante fue lo que él pensaba. Si fuera posible transmitirle al lector la importancia de esta afirmación, no sería necesario que leyera o escuchara nada de este libro. Barnes no logró asociarse con Edison en su primera entrevista, pero tuvo la oportunidad de trabajar en la oficina de Edison por un salario insignificante, realizando tareas que Edison consideraba sin importancia, pero que tenían una gran importancia para Barnes, pues le dieron la oportunidad de mostrar su mercancía, donde la pudiera ver la persona con quien quería asociarse. Transcurrieron varios meses. Al parecer, no había sucedido nada que hiciera realidad la codiciosa meta que Barnes tenía en mente como su propósito primordial y preciso, pero estaba sucediendo algo importante en la mente de Barnes. Constantemente intensificaba su deseo de llegar a ser socio de Edison. Los psicólogos acertadamente han afirmado que cuando uno en realidad está preparado para algo, eso se presenta. Barnes estaba listo para asociarse con Edison. Además, se encontraba decidido a seguir estando listo para lograr lo que buscaba. No se dijo, bueno, ¿para qué intentarlo? Supongo que cambiaré de parecer y trataré de conseguir un trabajo como vendedor. Sino que se dijo, vine aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré aunque me lleve el resto de mi vida. Lo decía en serio. ¿Qué historia tan diferente contaría la gente si solo adoptara un propósito definido? Aquí con mayúscula, propósito definido. Y se apegara a él hasta que el tiempo lo convirtiera en una obsesión que lo consumiera todo. Quizás el joven Barnes no lo sabía en ese momento, pero su determinación inconmovible
Su persistencia en respaldar su único deseo estaba destinada a superar toda oposición y a darle la oportunidad que buscaba. Cuando surgió la oportunidad, se presentó con una forma diferente y llegó desde una dirección distinta de lo que Barnes había esperado. Ese es uno de los ardides de la oportunidad. Tiene el taimado hábito de entrar a hurtadillas por la puerta de atrás y a menudo viene disfrazada como un infortunio o un fracaso temporal. Tal vez por eso tantas personas no pueden reconocerla como una oportunidad. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo aparato de oficina, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Más tarde se le llamó Edifón. Sus vendedores no se mostraron entusiasmados con ese aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad. Había surgido discretamente, oculta en una extraña máquina que solo le interesaba a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se le sugirió y de inmediato obtuvo una oportunidad. Claro que vendió la máquina. En realidad lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla en toda la nación. Gracias a esa asociación de negocios surgió el famoso eslogan, hecha por Edison, instalada por Barnes. Esa alianza comercial fue un gran éxito durante más de 3 décadas. A partir de ella, Barnes se hizo rico en dinero, pero también logró algo infinitamente más importante. Demostró que uno en realidad puede pensar y hacerse rico. No tengo manera de saber cuánto dinero le reportó a Barnes su deseo original. Tal vez fueron 2 o 3 millones de dólares. Pero la cantidad, cualquiera que haya sido, parece insignificante cuando se la compara con la adquisición de un recurso de más valor. El conocimiento definido de que un impulso intangible de pensamiento se puede transmutar en su contraparte física mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente logró asociarse con el gran Edison con la fuerza de su pensamiento. Esa fuerza de pensamiento lo hizo dueño de una fortuna. No tenía nada al empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de respaldar ese deseo hasta haberlo realizado. Por principio de cuentas, no tenía dinero, tenía muy poca educación formal y carecía de influencia, pero sí tenía iniciativa, fe y la voluntad de triunfar. Con esas fuerzas intangibles se transformó en el socio número uno del inventor más grande que había existido, a 1 metro del oro. Ahora abordemos una situación diferente y estudiemos a una persona que tenía gran evidencia tangible de riquezas, pero que las perdió porque se detuvo 1 metro antes de alcanzar la meta que se había propuesto. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar un proyecto cuando nos vence una derrota temporal. Todo el mundo es culpable de ese error en un momento u otro. Un tío de R.U. Durbay fue la presa de la fiebre del oro en los días en que llegaron multitudes a California buscando ese metal y viajó al oeste para cavar y así hacerse rico. Nunca había escuchado que se ha sacado más oro del cerebro humano que de la tierra. Consiguió una licencia y se puso a trabajar con el pico y la pala. El trabajo era duro, pero su deseo de encontrar oro era inquebrantable. Después de varias semanas de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de ese mineral brillante. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral. Con discreción, cubrió la mina, regresó a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y algunos vecinos del hallazgo. Reunieron el dinero necesario para la maquinaria y lo mandaron a la mina. Derby y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos cuantos carros más del mineral, saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Los taladros empezaron a funcionar. Derby y su tío tenían grandes esperanzas. Entonces sucedió algo. El filón de oro desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro ya no estaba allí. Siguieron perforando en un desesperado intento por volver a encontrar la veta, pero fue en vano.
Finalmente, decidieron abandonar el proyecto. Le vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cuantos centenares de dólares y tomaron el tren para regresar a casa. Algunos chatarreros son tontos, pero este no. Llamó a un ingeniero en minas para que estudiara la mina e hiciera algunos cálculos. El ingeniero le informó que el proyecto había fracasado porque sus dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos mostraron que la veta reaparecería a solo 1 metro de donde los Derby habían dejado de perforar. Allí fue precisamente donde la encontró el chatarrero. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el consejo de un experto antes de darse por vencido. La mayor parte del dinero que se invirtió en maquinaria se obtuvo gracias a los esfuerzos de los Durby, que entonces uno de ellos pues era muy joven. Él consiguió el dinero con sus familiares y vecinos que confiaban en él. Aunque se tardó años, les pagó hasta el último centavo. Mucho tiempo después, Derby se recuperó totalmente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Lo descubrió después de entrar en el negocio de la venta de seguros de vida. Al recordar que había perdido una inmensa fortuna porque se detuvo a medio metro o 1 metro del oro. Entonces Derby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido, con el sencillo método de decirse: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré si la gente me dice que no cuando trate de venderle un seguro. En su época, Derby fue uno de esos pocos hombres, menos de 50, que vendían más de 1 millón de dólares anuales en seguros. Debía su tenacidad a la lección que había aprendido al abandonar el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier persona, seguramente encontrará muchas derrotas temporales. Cuando una persona sufre una derrota, lo más fácil y lógico es que abandone su proyecto. Eso es exactamente lo que hace la mayoría. He consultado a 500 de los hombres más prósperos que se han conocido en Estados Unidos y me han dicho que sus mayores éxitos surgieron tan solo un paso más allá del punto en el que la derrota se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de ironía y malicia. Se deleita al hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de persistencia por 50 centavos. Poco después de que el señor Derby se graduara en la Universidad de la Vida y decidiera aprovechar su experiencia en el negocio de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en un incidente que demostró que la palabra no necesariamente significa no. Una tarde estaba ayudándole a un tío a moler trigo en un viejo molino. El tío administraba una granja grande, donde vivían algunos granjeros arrendatarios de raza negra. La puerta se abrió silenciosamente y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se quedó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y le gritó con violencia: ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le mande usted 50 centavos, respondió la niña con humildad. No le voy a mandar nada, replicó el tío. Y ahora vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo. Estaba tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, le gritó: Te dije que te fueras a tu casa. Ahora vete o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba a punto de echar a la tolva del molino. Tomó una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión amenazante. Derby contuvo el aliento. Podía asegurar que estaba a punto de presenciar una paliza. Sabía que su tío tenía un temperamento terrible. En esa época, a los niños pobres, en especial a los niños de granjeros arrendatarios, no se les permitía mostrar una abierta actitud de desafío. Cuando el tío llegó donde estaba la niña, ella de inmediato dio un paso al frente. Lo miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: Mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego lentamente dejó a un lado la duela de barril. Se metió la mano en el bolsillo, sacó $0.50 y se lo dio a la niña. Ella tomó el dinero y retrocedió despacio hasta la puerta.
sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer. Después de que se fue la niña, el tío se sentó en una caja y se quedó mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando, impresionado, en la derrota que acababa de sufrir. Derby también tuvo algo en qué pensar. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una niña de color dominar con determinación a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para privarlo de la ferocidad y volver tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había usado esa niña para dominar a ese hombre? Estas y otras preguntas similares pasaron por la mente de Derby, pero no encontró las respuestas sino hasta muchos años más tarde, cuando me relató la historia. Extrañamente, escuché el relato de esa inusual experiencia en el viejo molino, en el mismo lugar donde su tío recibió esa lección. Extrañamente también, yo ya había dedicado más de un cuarto de siglo a estudiar ese poder que había hecho posible que una niñita indefensa, hija de un granjero arrendatario, venciera a una poderosa figura de autoridad. En aquel viejo y húmedo molino, el señor Derby repitió la historia de aquel extraño triunfo y terminó preguntándome, ¿cómo explica usted eso? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta se encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene suficientes detalles e instrucciones para que cualquiera pueda comprender y aplicar la misma fuerza que esa niñita encontró de manera accidental. Manténgase alerta y verá exactamente cuál fue el extraño poder que acudió al rescate de la niña. Tendrá una visión fugaz de ese poder en el siguiente capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que estimulará sus poderes receptivos y pondrá en sus manos, para su propio beneficio, ese mismo poder irresistible. Tal vez llegará a estar consciente de ese poder en el primer capítulo, o tal vez un brote en su mente en algún capítulo posterior. Puede presentarse como una sola idea, o quizás usted lo encuentre en la naturaleza de un plan o de un propósito. Por otra parte, tal vez le haga volver a sus pasadas experiencias de fracaso o de derrota, para que aflore una lección gracias a la cual usted recupere todo lo que había perdido en el fracaso. Después de explicarle al señor Derby el poder que la chiquilla había empleado sin darse cuenta, él repasó en un instante sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y con toda franqueza reconoció que su éxito en ese campo se debía en gran medida a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Derby señaló, cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí sin comprar un seguro, yo visualizaba a la niña, de pie en el viejo molino, con sus grandes ojos desafiantes, y me decía, tengo que lograr esa venta. La mayor parte de las ventas de que he hecho, las cerré después de que la persona me había dicho no. También recordó su error al haberse detenido a menos de 1 metro del oro. Pero esa experiencia fue una bendición disfrazada. Me enseñó a insistir y seguir insistiendo a pesar de las dificultades. Fue una lección que necesitaba aprender antes de alcanzar el éxito en cualquier campo. Sin duda, centenares de hombres y mujeres que se ganan la vida como vendedores leerán esa historia del señor Derby, de su tío, de la niña y de la mina de oro. Deseo señalarles a todos ellos que Derby debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida, lo que era una hazaña increíble en su tiempo. La vida es extraña y con frecuencia imponderable. Sus éxitos, al igual que sus fracasos, tienen sus raíces en experiencias muy sencillas. Las experiencias del señor Derby fueron bastante comunes y triviales. Sin embargo, tuvieron la respuesta para su destino. Por lo tanto, fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de esas dos experiencias dramáticas porque las analizó y encontró en ellas la lección. Pero, ¿qué decir de la persona que no tiene el tiempo ni la inclinación de ver en el fracaso el conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender esa persona el arte de convertir las derrotas en escalones hacia la oportunidad?
Este libro se escribió para responder a esas preguntas. Para hacerlo, es necesario describir 13 pasos o principios, pero recuerde a medida que vaya leyendo que la respuesta que usted tal vez está buscando a las preguntas que no lo han hecho reflexionar sobre los misterios de la vida podrían encontrarse en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja de su mente conforme vaya leyendo. Lo único que se necesita para alcanzar el éxito es una buena idea. Los principios que se describen en este libro contienen lo mejor y más práctico que se conoce en relación con las formas y medios para crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestra aproximación para describir esos principios, creo que usted merece recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos estos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente, más aún si consideramos la creencia popular de que solo reciben riquezas quienes trabajan mucho durante mucho tiempo. Cuando usted comience a pensar y hacerse rico, observará que la riqueza empieza con un estado mental, con un propósito definido, con poco o nada de trabajo arduo. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo llegar a tener el estado mental que atraerá la riqueza. Dediqué 25 años a investigar, analizando a miles de personas, porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Sin esa investigación no podría haber escrito este libro. Ahora preste atención a una verdad muy importante. La Gran Depresión empezó en 1929 y continuó como un desplome económico sin precedente, hasta después de que el presidente Roosevelt asumiera el poder. Entonces, la depresión empezó a desvanecerse y a desaparecer. Así como en un teatro el acomodador intensifica la luz de su lámpara de manera tan gradual que las tinieblas se transforman en luz antes de que uno se dé cuenta de ello. La racha de temor que había invadido la mente de las personas se desvaneció en forma gradual y se convirtió en fe. Observe que tan pronto como usted domine los principios de esta filosofía y empiece a seguir las instrucciones para aplicar estos principios, su nivel económico empezará a mejorar y todo lo que usted toque comenzará a transformarse en recursos para su propio beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las principales debilidades de la especie humana es la familiaridad que tiene el hombre común con la palabra imposible. La gente conoce todas las reglas que no dará resultado. Sabe cuáles son todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho que otras personas tengan éxito y están dispuestas a jugárselo todo aplicándolas. Hace muchos años compré un buen diccionario. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y recortarla. La eliminé del diccionario. Tal vez sería aconsejable que usted hiciera lo mismo. El éxito le llega a quienes logran estar conscientes del éxito. El fracaso acosa a quienes con indiferencia se permiten estar conscientes del fracaso. El propósito de este libro es ayudar a todos los que quieran aprender el arte de cambiar de punto de vista y estar conscientes del éxito y no del fracaso. Otra debilidad que se encuentra en demasiadas personas es la habilidad de medirlo todo, y a todos, de acuerdo con sus propias impresiones y creencias. Algunas personas que lean esto creerán que nadie podría pensar y hacerse rico. No pueden pensar a partir de la riqueza porque su forma habitual de pensar los ha hundido en la pobreza, la necesidad, la miseria, el fracaso y la derrota. Esas personas desafortunadas me recuerdan a un estudiante asiático que viajó a Estados Unidos para recibir una educación al estilo norteamericano. Asistió a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente William Rainer Harper conoció a ese joven en el campo. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó cuál consideraba la característica más notable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. ¿Qué dice la gente de raza blanca sobre las personas de descendencia asiática? Nos negamos a creer o consideramos extraño lo que no entendemos o con lo que no estamos familiarizados. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son la pauta adecuada para medir las limitaciones en general. Por supuesto, los ojos de los demás pueden parecernos diferentes,
porque no son iguales a los nuestros. Millones de personas ven los logros de empresarios muy prósperos como Henry Ford después de que lograron el éxito y envidian su buena fortuna, su suerte, su genialidad o aquello a lo que atribuyen la fortuna del empresario. Tal vez una persona entre cada 100,000 conozca el secreto del éxito empresarial y quienes lo conocen son demasiado modestos o demasiado reacios a hablar de él debido a su simplicidad. Un solo acontecimiento ilustrará el secreto a la perfección. Un día, Henry Ford decidió fabricar su famoso motor automotriz V8, uno de los avances más exitosos en la historia automotriz. Decidió construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto ya estaba plasmado sobre el papel, pero todos los ingenieros coincidieron en que sencillamente era imposible poner 8 cilindros en un motor de gasolina de un solo bloque. Produzcanlo de todas maneras, dijo Ford. Pero es imposible, respondieron ellos. Adelante, ordenó Ford, y sigan trabajando hasta lograrlo, no importa cuánto tiempo se requiera. Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. Transcurrieron 6 meses sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía irrealizable, imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle que no habían encontrado manera de cumplir sus órdenes. Sigan adelante, dijo Ford. Quiero ese motor y lo tendré. Siguieron adelante y luego, como por arte de magia, descubrieron el secreto. La determinación de Ford había triunfado una vez más. Quizá no se ha descrito esta historia con toda precisión, pero en esencia es correcta. Usted que desea pensar y hacerse rico podrá deducir de ella el secreto de los millones de Ford. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford cuando esté leyendo y encuentre las líneas en las que describe el secreto de su extraordinaria proeza. Si puede hacerlo, si usted es capaz de poner el dedo en el grupo específico de principios que hicieron rico a Henry Ford, entonces podrá igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que usted esté preparado. Usted es el amo de su destino, el capitán de su alma. Cuando el poeta William Ernest Henley escribió sus proféticas palabras, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, debería habernos informado que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitales de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que el universo en el que flota esta pequeña tierra, en el que nos movemos y exigimos, es en sí una forma de energía y está lleno de una forma de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en la mente, que de manera natural tiene influencia sobre nosotros para lograr la transmutación de nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera dicho esa gran verdad, deberíamos saber por qué somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma. Debería habernos dicho que el universo en el que flota esta pequeña tierra, en el que nos movemos y existimos, es en sí una forma de energía y está lleno de una forma de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en la mente, que de manera natural tiene influencia sobre todos nosotros para lograr la transmutación de nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera dicho esa gran verdad, deberíamos saber por qué somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma. Debería habernos dicho con mucho énfasis que este poder no distingue entre los pensamientos destructivos y los constructivos, que nos impulsa a traducir en realidades físicas los pensamientos de pobreza con la misma rapidez con que influye sobre nosotros para que actuemos conforme a los pensamientos que nos llevan a la riqueza. También debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que
Utilizando medios que nadie conoce bien, esos pensamientos dominantes, actuando como imanes, atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que debemos tener conciencia del dinero hasta que el deseo por el dinero nos impulse a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero, al ser un poeta y no un filósofo, Henley se conformó con afirmar de manera poética una gran verdad, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad se ha ido revelando, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ya casi estamos listos para examinar el primero de los 13 pasos hacia la riqueza en que se fundamenta la filosofía de piense y hágase rico. Mantenga un espíritu de apertura mental y, a medida que vaya leyendo estos principios, recuerde que no son algo que un solo individuo haya inventado. Estos principios se compilaron con base en la experiencia de vida de más de 500 personas que empezaron en la pobreza, con muy poca preparación académica y sin influencia, y que acumularon enormes riquezas. Estos principios le funcionaron bien a esas personas. Usted puede ponerlos en práctica y beneficiarse a largo plazo. Comprobará que hacerlo no es una tarea difícil, sino más bien fácil. Antes de leer el primer paso hacia la riqueza, en el siguiente capítulo, quiero que sepa que en él se transmite información basada en hechos que bien podría cambiar todo su destino financiero, de la misma manera en que produjo cambios de proporciones extraordinarias para las dos personas que en él se describen. También quiero que sepa que la relación que tengo con estas dos personas no permitiría que yo me tomara libertades en cuanto a los hechos, aunque hubiera querido hacerlo. Uno de ellos fue mi amigo personal más cercano a lo largo de más de un cuarto de siglo. El otro es mi hijo. El éxito poco usual de esos dos hombres, que generosamente atribuyen al principio que se describe en el siguiente capítulo, justifica esta referencia personal como un medio para subrayar el extraordinario poder de este principio. Hace muchos años ofrecí un discurso en la entrega de diplomas en Salem College, en Salem, West Virginia, y fui tan enfático en el principio que se describe en el siguiente capítulo que uno de los miembros de la generación que obtendría el diploma se lo apropió y lo convirtió en parte de su propia filosofía. Ese joven llegó a ser miembro distinguido del Congreso y un personaje importante en el gobierno de la nación. Antes de que se publicara este libro, ese senador de Estados Unidos me escribió una carta con la que presenta con tanta claridad su opinión sobre este principio que he decidido publicarla como introducción a dicho capítulo. Esto le dará una idea de los beneficios que le esperan. Estimado Napoleón, mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres. Le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas respetables. Le pido que me perdone, pero debo decir que si acepta esta sugerencia, eso representará para usted varios años de trabajo arduo y responsabilidad. Pero me animo a presentarla porque conozco el gran amor con el que usted presta útiles servicios a los demás. Usted pronunció el discurso en la entrega de diplomas de Salem College, cuando yo me gradué. En ese discurso, usted sembró en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado, y que será responsable en gran medida de cualquier éxito que pueda alcanzar en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que plasme usted en un libro la suma y sustancia del discurso que pronunció en el Salem College, y en esa forma ofrezca a los estadounidenses una oportunidad de beneficiarse de los numerosos años de experiencia y de su relación con personas cuya grandeza ha hecho de Estados Unidos la nación más rica de la Tierra. Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la maravillosa descripción que usted hizo del método con el que Henry Ford, con muy pocos estudios formales, sin $1, sin amigos influyentes, llegó a grandes alturas. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me forjaría un lugar en la vida, a pesar de las numerosas dificultades que tuviera para afrontar.
Millares de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y en años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador y práctico como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer para empezar en la vida. Usted puede decírselos, pues ha ayudado a tantas personas a resolver sus problemas. Si existe la posibilidad de que usted pueda ofrecer un servicio tan grandioso, quisiera sugerirle que incluyera en cada ejemplar de sus libros las tablas de análisis personal, de modo que la persona que lo compre obtenga el beneficio de un inventario completo de sí mismo, que le indique, como usted me indicó hace tantos años, qué es exactamente lo que está obstaculizando su éxito. Ese tipo de servicio, dar a los lectores una imagen completa y objetiva de sí mismos, de sus defectos y sus virtudes, representaría la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ese servicio sería invaluable. En la actualidad, miles de personas se enfrentan al problema de recuperar lo perdido. Y hablo a partir de mi experiencia personal cuando digo que sé que esas personas recibirían con gusto la oportunidad de conocer sus sugerencias a manera de resolución. Usted conoce los problemas de quienes se enfrentan a la necesidad de volver a empezar. En Estados Unidos hay miles de personas que quisieran saber cómo convertir sus ideas en dinero. Personas que deben empezar desde cero, sin dinero, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, sin duda es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted, por supuesto. Con mis mejores deseos, y créame, cordialmente suyo, Jennings Randolph. Bien, lo que ese discurso, pronunciado en la ceremonia de graduación, encendió en el senador cuando estaba a punto de iniciar su vida adulta, fue la primera comprensión real del enorme poder del deseo, el primer paso hacia la riqueza. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida que debe tener un soñador. Los sueños no nacen en la indiferencia, no nacen en la pereza ni en la falta de ambición. Piense y hágase rico. De Napoleon Hill. Principio número 1. Deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin Burns se bajó de ese tren de carga en Orange, New Jersey, quizá parecía un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde las vías del tren hacia la oficina de Thomas Edison, su mente estaba trabajando. Se veía de pie en presencia de Edison. Se escuchaba pidiéndole a Edison la oportunidad de hacer realidad la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio del gran inventor. La idea de Burns no era una esperanza, no era un anhelo, era un deseo vehemente, palpitante, que trascendía todo lo demás. Era algo definido. No era un deseo nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Burns durante mucho tiempo. Quizá al principio, cuando el deseo surgió de su mente por primera vez, solo era un anhelo. Pero cuando Burns se presentó ante Edison, no era solo un anhelo. Varios años más tarde, Burns volvió a presentarse ante Edison en la misma oficina en que había conocido al inventor. En esa ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Las personas que conocieron a Burns después lo envidiaban por aquella oportunidad que la vida le había brindado. Lo veían en sus días de triunfo, sin molestarse en investigar la causa de su éxito. Burns tuvo éxito porque eligió un objetivo definido e invirtió en él toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo lo que respaldaba esa meta. No llegó a ser socio de Edison el día que lo conoció. Se conformó con trabajar en las tareas más humildes, siempre y cuando le ofrecieran la oportunidad de dar al menos un paso hacia su ansiada meta. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Durante todos esos años no se le presentó un rayo de esperanza, ni una promesa de que lograría su deseo. Para todo, excepto para él, Burns solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su propia mente, en él fue el socio de Edison cada minuto, desde el primer día que empezó a trabajar ahí.
Este es un ejemplo notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan para alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en el deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente llegó a ser un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo, trataré de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo, sino, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, trabajaré ahí algunos meses y si no resulta estimulante, me saldré y conseguiré trabajo en otro lugar. Lo que dijo fue, empezaré en cualquier puesto, haré todo lo que Edison me pida, pero antes de terminar seré su socio. No dijo, estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino, solo hay una cosa en este mundo que estoy decidido a lograr y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y arriesgaré todo mi futuro en mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó posibilidad alguna de dar un paso atrás. Tenía que triunfar o morir. En eso consiste la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de mandar a sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyo ejército superaba numéricamente al suyo. Hizo que sus soldados abordaran las naves, navegó hacia el país enemigo, desembarcó a los soldados y los pertrechos y dio la orden de quemar sus naves. Al dirigirse a sus tropas antes de la primera batalla dijo, miren cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos de que triunfemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos. Y vencieron. Quienes triunfan en cualquier empresa deben estar dispuestos a quemar sus naves y eliminar toda la posibilidad de dar marcha atrás. Solo así pueden tener la seguridad de conservar ese estado mental que se conoce como el deseo ardiente de triunfar, que es esencial para alcanzar el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes estaba en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en una sección del país que fuera más prometedora. Todos, excepto uno, llegaron a una decisión: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo, caballeros, en este mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, no importa cuántas veces pueda quemarse. Eso fue en 1871. Construyó la tienda, llegó a ser una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como un deseo ardiente. La opción más fácil para Marshall Field habría sido imitar a sus colegas y hacer exactamente lo que ellos hicieron. Cuando se enfrentaron a dificultades, cuando el futuro parecía funesto, partieron hacia donde la vida parecía más fácil. Preste mucha atención a la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es exactamente la misma diferencia que distinguió a Edwin Barnes de los miles de jóvenes que trabajaron en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que llega a la edad en que puede comprender el propósito del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza teniendo un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una persistencia que no acepte el fracaso, producirá riquezas. El método con el cual el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consta de 6 pasos prácticos y definidos. Primero, determine en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No basta decir quiero mucho dinero. Sea definitivo en cuanto a la cantidad. Existe una razón psicológica para esta precisión y la vamos a describir en el capítulo posterior. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio por el dinero que desea, porque sabemos que no funciona recibir algo sin dar nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan
preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner en acción el plan, esté o no preparado para hacerlo. Quinto, describa un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. Escriba el tiempo límite para esa adquisición. Exprese lo que se propone dar a cambio por el dinero y describa con claridad el plan mediante el cual se propone acumularlo. Sexto, lea en voz alta lo que escribió, 2 veces al día, una antes de acostarse y la otra al levantarse. Mientras lee, mírese, siéntase y piénsese ya en posesión de esa cantidad o de ese dinero. Es importante que usted siga las instrucciones que se describen en estos 6 pasos. También es importante que observe y siga las instrucciones del sexto paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted en realidad desea el dinero con tal vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad de convencerse de que lo va a obtener. El objetivo es querer el dinero y tener tal determinación para tenerlo que usted se convenza de que lo tendrá. Solo aquellos que logran tener conciencia del dinero llegan a acumular grandes riquezas. Tener conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tanto del deseo de tener el dinero que la persona solo puede verse como si ya lo tuviera en sus manos. Para el no iniciado, que no se ha educado en los principios del funcionamiento de la mente humana, quizá estas instrucciones le parezcan poco prácticas. Para quienes no son capaces de reconocer la validez de estos 6 puntos, podría ser útil saber que la información que contiene proviene de Andrew Carnegie, quien empezó como obrero en una siderúrgica, pero, a pesar de sus antecedentes humildes, se las arregló para hacer que esos principios le produjeran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Como ayuda adicional, quizá les sirva saber que Thomas Edison escudriñó a fondo los 6 puntos que aquí se recomiendan y les dio su sello de aprobación no solo por ser los puntos esenciales para la acumulación de dinero, sino ser necesarios para la sucesión de cualquier objetivo definido. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ni ridículo ni crédulo. Para aplicarlos no hace falta contar con educación superior, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exigen una imaginación suficiente que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, esperado, anhelado, deseado y, claro, han planificado antes de adquirir el dinero. En ese momento sería conveniente que usted supiera que nunca podría tener grandes riquezas a menos de que pueda transformarse en una expresión candente de ese deseo por el dinero y que realmente crea que va a llegar a tenerlo. También será conveniente que supiera que todo gran líder, desde el inicio de la civilización hasta nuestros días, ha sido un soñador. El cristianismo llegó a ser uno de los grandes poderes del mundo porque su fundador era un gran soñador que tenía la visión y la imaginación necesarias para ver la realidad en su dimensión mental y espiritual antes de que se transmutaran en forma física. Si usted no ve grandes riquezas en su imaginación, nunca las verá en su cuenta bancaria. Eso es un hecho. Nunca antes en la historia de Estados Unidos ha existido una oportunidad como la actual para los soñadores prácticos. Las penurias del reciente periodo de desequilibrio económico han obligado a muchas personas a volver a comenzar desde cero. Estamos a punto de iniciar una nueva competencia, una carrera. Están en juego grandes fortunas que se acumularán en los próximos años. Las reglas de la carrera han cambiado porque ahora vivimos en un mundo que ha cambiado, el cual definitivamente favorece a los que no tuvieron la oportunidad de triunfar viviendo en las condiciones que existían recientemente, pues el miedo a menudo paraliza el crecimiento y el desarrollo personal y económico. A quienes nos encontramos en esa carrera para conseguir riquezas, debe animarlos a ver que en este mundo cambiante en el que vivimos exigen nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de mercadotecnia,
nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas en los medios de comunicación masiva, nuevas ideas para el entretenimiento. Detrás de toda esa demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es tener un propósito definido, saber con exactitud lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Hemos sido testigos de la muerte de una época y el nacimiento de otra. Este mundo que ha cambiado necesita soñadores prácticos que puedan poner sus sueños en acción y que lo harán. Los soñadores prácticos siempre han sido y seguirán siendo quienes forjan la civilización. Los que deseamos acumular riquezas debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que han sabido dominar, para su uso práctico, las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y todo tipo de recursos que hacen la vida más placentera. La tolerancia y la apertura mental son necesidades prácticas para el soñador actual. Quienes temen las ideas nuevas están destinados al fracaso antes de comenzar. Para los pioneros nunca ha habido un momento más favorable que el presente. Es muy cierto que no hay tierras inexploradas para conquistar, como en la época de las carretas que exploraron el oeste americano. Pero existe un vasto mundo de negocios, un mundo financiero e industrial que hay que moldear de nuevo y darle una nueva dirección siguiendo nuevas y mejores líneas. Al planear la adquisición de su parte de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecian a los soñadores. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. Ese es el espíritu que infunde energía en cualquier país, el deseo ardiente de aprovechar al máximo la maravillosa oportunidad que usted y yo tenemos de desarrollar nuestros talentos y utilizarlos con provecho en un país totalmente libre. No olvidemos que Cristóbal Colón soñó con el mundo desconocido, que arriesgó la vida afirmando su existencia y lo descubrió. Copérnico, un gran astrónomo, soñó en múltiples mundos y los dio a conocer. Nadie lo denunció diciendo que no era práctico después de su triunfo. Por el contrario, el mundo lo veneró, lo que una vez más prueba que el éxito no requiere de disculpas y el fracaso no admite coartadas. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Haga realidad sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted en algún momento se topa con una derrota temporal, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, un hombre pobre y sin preparación académica, soñaba con un carro que no necesitara de caballos. Empezó a trabajar con las herramientas que tenía sin esperar una oportunidad. Y en la actualidad, la evidencia de su sueño le da la vuelta al mundo. Puso en marcha más ruedas que ningún otro hombre, porque no tuvo miedo de apoyar sus sueños. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y a pesar de sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no se dan por vencidos. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos, puso su sueño en acción y poco antes de morir fue testigo de la unión del norte y del sur, lo cual convirtió su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina voladora. Ahora podemos ver por todo el mundo la evidencia de que su sueño se hizo realidad. Marconi soñó con un sistema para dominar la fuerza intangible del espectro electromagnético. La prueba de que no soñó en vano se encuentra en cada aparato de radio y de televisión que hay en el mundo. Además, el sueño de Marconi colocó juntas las cabañas más humilde y la mansión más majestuosa. Ha convertido en vecinos a los habitantes de todas las naciones del mundo. Dio al presidente de Estados Unidos un medio para dirigirse a todos los habitantes del país en forma simultánea y sin aviso previo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual podría enviar mensajes a través del aire sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación directo. A los soñadores de hoy en día les va mejor.
El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. Ha mostrado estar dispuesto a recompensar a un soñador que le entregue al mundo una nueva idea. Al principio y durante cierto periodo, el mayor logro fue un sueño. El roble dormita en la bellota, el ave espera en el interior de un huevo, y en la visión más sublime del alma vibra un ángel. Los sueños son semillas de realidades. Pido a los soñadores del mundo que despierten, se levanten y se afirmen. Su estrella está en ascendencia, a escala mundial. La incertidumbre económica ha presentado la oportunidad que usted está esperando. A muchos les ha enseñado la humildad, la tolerancia y la apertura mental. El mundo es abundante en oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Un deseo ardiente de ser y hacerse rico es el punto inicial desde el cual el soñador debe lanzarse. Los sueños no brotan de las indiferencias, de la pereza ni de la falta de ambición. El mundo ya no desprecia a los soñadores ni dice que son poco prácticos. Si usted cree que los desprecia, viaje a Tennessee y visite las enormes presas y centrales eléctricas de la Autoridad del Valle de Tennessee para ser testigo de lo que hizo un presidente soñador para dominar y utilizar el gran poder del agua en Estados Unidos. En cierta época, este sueño habría parecido una completa locura. Tal vez usted ha sufrido decepciones. Tal vez ha tenido reveses y derrotas durante periodos económicamente difíciles en su vida. Tal vez ha sentido que algo oprimía el gran corazón que hay en el pecho, hasta hacerlo incluso desfallecer. Anímese, pues estas experiencias han templado el metal espiritual del que usted está hecho. Son recursos de valor incomparable. Recuerde también que todos los que tienen éxito en la vida tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades desgarradoras antes de llegar. El punto decisivo en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual conocen por primera vez a su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, Progreso del Peregrino, que está entre lo mejor de la literatura inglesa después de haber estado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido grandes infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio, al verse obligado, a través de la desgracia, a conocer su otro yo y a usar su imaginación. Descubrió que era un gran autor y no un criminal despreciable y un paria. Los caminos de la vida son extraños y diversos, y son aún más extraños los caminos de la inteligencia infinita, en los que en ocasiones los seres humanos se ven obligados a soportar todo tipo de dificultades y tribulaciones antes de descubrir su propia inteligencia y su capacidad para crear ideas útiles con la imaginación. Edison, el inventor y científico más grande del mundo, empezó como un operador de telégrafo ambulante. Fracasó en incontables ocasiones antes de descubrir el genio que vivía en el interior de su cerebro. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma para convertirlo en uno de los escritores más grandes del mundo. Esa tragedia primero produjo David Copperfield y luego una sucesión de obras que hicieron de este mundo mejor y más rico a todos los lectores de sus libros. Las desilusiones amorosas pueden hacer que muchas personas beban en exceso o caigan en la ruina. Esto ocurre porque la mayoría de las personas nunca aprende en el arte de transmutar sus emociones más intensas en sueños constructivos. Ese poder de transmutación se tratará en detalle en otro capítulo. Helen Keller se quedó sorda y ciega después de nacer, y durante años no pudo hablar, pese a su terrible desgracia. Escribió su nombre con letras indelebles en la página de la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto. Sufrió pobrezas y cuando creció fue un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida, porque vistió con poesía hermosos pensamientos y en esa forma arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Booker Washington nació en esclavitud, con la desventaja de su raza y el color de su piel en la sociedad donde vivía. Como era tolerante y siempre y en todos los temas mantuvo una actitud de apertura mental,
además de ser un soñador, dejó un legado de bondad a toda una nación. Negocié un penique con la vida, y la vida no me dio más, por más que la imploré en la noche, cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un amo justo, que te da lo que le pides. Pero cuando has fijado el salario, debes realizar la tarea. Trabajé por un salario de jornalero, solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me lo hubiera pagado de buen grado.